Buenos días, mi nombre es Gabriela Roger, encargada del servicio de fonoaudiología. Tengo el agrado de presentarles a la licenciada Andrea Marinoni. En conjunto con OCD Telesalud del CEPSI, organizamos charlas para padres, talleres, y queríamos compartir con ustedes una especialidad de la que poco se conoce, pero que mucho nos aporta en el ámbito terapéutico. Le damos la bienvenida a la licenciada Andrea Marinoni. Ella va a iniciar su charla. Al finalizar, en el chat pueden dejar sus preguntas e inquietudes para ser respondidas una vez que hayamos terminado la presentación. Tengan buenos días. Sí. Bueno, buenos días. Mi nombre es Andrea Marinoni, soy terapista ocupacional, egresada de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe, y hace aproximadamente 9 años que estoy viviendo y trabajando en la provincia de Santiago del Estero. En un primer lugar, quiero agradecer a OCD, Telesalud, CEPSI, por la invitación para compartir lo que es terapia ocupacional y en esta ocasión lo que es terapia ocupacional en relación a la alimentación. Cuando surge esta invitación y la temática fue alimentación, y teníamos que pensar en esto de qué nombre le poníamos nosotros a esta charla. Pensando en esto, surge esto de los sentidos por todo lo que atraviesa a la alimentación, todo lo que tiene que sustentar al niño que está comiendo para que sea una alimentación de manera adecuada. Ahí está. Bien. Bien, cuando hablamos de esta profesión de terapia ocupacional, la verdad que pocos conocen de qué se trata terapia ocupacional, y muchos creen que es una profesión relativamente nueva, y en realidad llega a la Argentina en la década del 50 por la epidemia de la poliomielitis, y según la organización en la Federación Mundial de la Salud, la Federación Mundial de Terapistas Ocupacionales, dice que terapia ocupacional es una profesión sanitaria que está centrada en el paciente, en cuestión de promover la salud y el bienestar a través de la ocupación. La idea ahora es compartir de manera breve cuáles son las incumbencias y el campo laboral del terapista ocupacional. Terapia ocupacional interviene en la promoción, prevención, atención, recuperación y rehabilitación de la salud de las personas. Los ámbitos de atención son sanitario, educativo, laboral, social y comunitario. La atención está dirigida a personas de diferentes grupos etarios que al presentar situaciones de enfermedad, discapacidad y o disfunción van a ver afectado su desempeño ocupacional, su calidad de vida y por consiguiente su salud integral y también su desempeño ocupacional diario. El fin es desarrollar en las personas destrezas, habilidades y capacidades que le posibiliten mejorar su capacidad funcional, la calidad de vida y alcanzar el máximo de autonomía personal. Terapia ocupacional utiliza como intervención o como medio de tratamiento lo que es la ocupación, es esa actividad propioceptiva.
Y estas ocupaciones van a estar dadas por las que son transmitidas en las relaciones vinculares y culturales y las que son adquiridas, y que tiene que ver con el autocuidado, las educativas, productivas laboral, ocio, juego, participación social y tiempo libre. Si yo me remonto hace muchos años, cuando yo empiezo a estudiar lo que es terapia ocupacional, en los inicios de la carrera nos hacían mucho hincapié en lo que es el análisis de la actividad. Hoy, digamos, con los años, uno como que lo tiene a esto más aceitado, digamos, esto lo hacemos más de manera automática, pero en este análisis de la actividad, lo que hace el TO es estudiar, por ejemplo, se elige una ocupación o una actividad, y lo que hace es estudiar o ir viendo cuáles son los pasos para llevar a cabo las tareas, es decir, cuáles son los requerimientos de la tarea y cuáles son las habilidades o las capacidades con las que cuenta esa persona. Entonces lo que vamos a hacer es, por un lado, tener cuáles son las, con respecto a esa ocupación, cuáles son las tareas, cuáles son las capacidades de la persona, vamos a cotejar los datos y vamos a ver dónde está la dificultad o dónde tenemos que hacer foco en el tratamiento. Cuando nosotros hablamos de la persona, nosotros lo que vamos a tener en cuenta en esta persona son las ocupaciones que desempeña a lo largo de la vida, que van a estar vinculados con lo que es el autocuidado, el trabajo, el ocio, las actividades escolares, el esparcimiento, el juego. Y cuando nosotros hablamos de terapia ocupacional y alimentación, a muchos nos reconocen, muchos nos visualizan como esto, que el terapista ocupacional es el encargado de hacer las adaptaciones, es decir, nos conocen como esto de, bueno, el TO en lo que es alimentación va a hacer las adaptaciones de los utensilios, de engrosar un mango, de prescribir una cuchara curva, un tenedor con cuchillo incorporado, por ejemplo, que vamos a adaptar un plato con el un reborde, una escotadura, un vaso. O sea, hacemos todo eso y además, desde lo que es el lineamiento de integración sensorial, se puede analizar o se puede observar esta conducta de la alimentación desde lo que es terapia ocupacional, sumados a los lineamientos de integración sensorial. Entonces, cuando nosotros hablamos que la persona tiene ocupaciones diarias, vamos a estar hablando de ese desempeño ocupacional que tienen las personas. Y nosotros hoy vamos a hablar específicamente dentro de lo que son las actividades de la vida diaria básica, que es alimentación, vestido, higiene y el control de esfínteres. Vamos a hablar específicamente de alimentación. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta en esto de alimentación? ¿Cuáles son los componentes motores? ¿Cuál es el componente sensorial, cognitivo? ¿Cómo es el ambiente, el aspecto conductual, social, vincular, que se va a requerir para llevar de manera adecuada la alimentación? Y estos componentes nosotros lo que vamos a hacer es los vamos a cotejar con lo que observemos del niño. Entonces, hoy vamos a estar hablando de alimentación desde una mirada de integración sensorial y terapia ocupacional. De manera breve vamos a definir lo que es integración sensorial. Bueno, esta teoría surge por Ginés en el año 79, que la define como la organización del input sensorial para su uso. Cuando nosotros hacemos referencia a esto de organización, estamos pensando en cómo este input sensorial, es decir, este estímulo, esta información que va a ser externa o interna, va a ingresar y este sistema nervioso
lo va a organizar y va a dar una respuesta. Que esa respuesta es para qué, pues cuando recibo este estímulo, para su uso. Y esa respuesta va a ser adaptativa o desadaptativa con respecto al estímulo y también al ambiente en el que se encuentra, en este caso, el niño. Y esta respuesta va a ser, por ejemplo, de índole motor, de índole sensorial o de índole conductual. Cuando hablamos de integración sensorial, vamos a ver que es un proceso inconsciente del cerebro que comienza en el seno materno, cuando el cerebro comienza a sentir estos movimientos de la mamá, se construye a través de la experiencia, es decir, que el niño tiene aproximadamente hasta los 7 años para poder adquirir todo este bagaje de estímulos sensoriales que les tenga que dar un significado, unos clasifiques, que pueda ordenar y seleccionar todos los estímulos y darle este significado. Estos estímulos sensoriales y esta organización que va a responder a través del sistema nervioso va a constituir la base del aprendizaje, la cognición y del comportamiento social. Cuando nosotros pensamos en integración sensorial, es un concepto muy complejo muchas veces, pero nosotros no podemos ver el cerebro cómo funciona ante estos estímulos sensoriales, pero lo que podemos observar es el comportamiento. Este es un reflejo de la actividad cerebral. Lo que hace la integración sensorial es organizar toda la información que detectan los sentidos. Cuando nosotros hablamos de sentidos y del procesamiento sensorial, vamos a pensar que son la puerta de entrada de toda la información acerca de nosotros mismos y del comportamiento del mundo. Si nosotros pensamos, cuando íbamos a la escuela primaria, nos decían que los sentidos eran 5, que estaba el visual, el gustativo, el táctil, el olfativo y el auditivo, pero en realidad se suman 3 sentidos más, que es el vestibular, el propioceptivo y el interoceptivo. Entonces, dejan de ser 5 los sentidos para ser 8 los sentidos que van a actuar en el accionar de las personas. Y estos 8 sentidos los vamos a dividir en 3 categorías de sensaciones, que tiene que ver con lo exteroceptivo, interoceptivo y propioceptivo. Como vemos en este dibujo, que la verdad que a mí me gustó muchísimo porque muestra cómo todos estos sentidos se conjugan en la persona y son guiados y son ordenados por el sistema nervioso central. Vamos a explicar brevemente los diferentes sentidos. Tenemos el exteroceptivo, que son las sensaciones que provienen de estímulos externos al cuerpo y van a ser percibidos por la boca, los ojos, los oídos, la nariz. Y con respecto al táctil, siempre recuerdo que en la primaria como que nos enseñaban esto, que el táctil era el tacto y lo asociábamos mucho a la mano, pero en realidad el sistema táctil está en todo, es el más extenso porque está en todo nuestro cuerpo. El interoceptivo, que muy poco se sabe de este sistema sensorial interoceptivo, las sensaciones van a provenir de nuestro propio cuerpo y son percibidos por los órganos internos o las vísceras. Los receptores envían información al cerebro acerca del interior de su cuerpo, es decir, ¿qué es lo que yo siento? Si tengo hambre, tengo sed, me duele algo, estoy incómodo, tengo calor, la temperatura, mi ritmo cardíaco, ¿qué es lo que yo siento? Va a responder a esa pregunta, ¿cómo me siento yo? Y va a ayudar a entender qué es lo que me pasa, a sentir esas sensaciones y a dar un significado. Si nosotros lo pensamos a esto en un niño, en un bebé, donde recién está adquiriendo todas estas sensaciones y tiene que darle un significado, y no hay un lenguaje verbal que me pueda decir, bueno, a mí me está doliendo esto, tengo que empezar a observar cuáles son sus conductas. A lo mejor el niño le duele algo y no va a querer comer, va a estar berrinchoso, va a estar molesto.
Entonces, prestar atención a todo esto conductual, toda esta información que me da el sistema interoceptivo. Bueno, el sistema propioceptivo es el sentido de nuestro propio cuerpo. Los receptores se van a localizar en los músculos, los tendones y las articulaciones. Nos va a decir acerca de la posición y movimiento del cuerpo y de cada segmento corporal. Los reflejos darán lugar a la alineación de cabeza, troncos y otras partes corporales y se origina del movimiento pasivo o activo. El sistema propioceptivo, ¿qué me va a decir? ¿Dónde estoy ubicado? Si yo estoy sentado en este momento, toda la información de estos receptores me van a decir que estoy sentado con tal postura o moviendo tal segmento corporal de mi cuerpo. Participa en la modulación de movimiento, en el control de la amplitud articular y fuerza que se utiliza para realizar una actividad o movimiento, para la graduación, calibración, precisión y fluidez del movimiento. Si nosotros pensamos en la actividad de comer y estamos sentados comiendo y tenemos un vaso y queremos tomar agua, este sistema propioceptivo me va a decir cuánto tengo que extender yo de mi brazo para tomar el vaso y cuánta fuerza tengo que hacer para levantar. No es lo mismo que si tengo que levantar un vaso de vidrio que está lleno de agua a un vaso de plástico. Entonces, este sistema propioceptivo me va a ayudar a poder ser preciso en los movimientos que yo tengo que hacer. El sistema propioceptivo, junto con el sistema vestibular, van a ser la base de nuestro esquema corporal y de nuestra conciencia corporal. Es cuánto yo percibo de mi cuerpo. El sistema vestibular va a proporcionar información de la orientación que tenemos con respecto a la gravedad, informa sobre la gravedad y el movimiento en relación al cuerpo, funciona en el desarrollo de un buen balance, conciencia espacial, estabilidad proximal, habilidad de estabilizar las articulaciones de los hombros y de las caderas, y uniformidad general en el control motor. Los receptores están localizados en el oído interno, van a interpretar los efectos de la gravedad en el cuerpo a través del movimiento y de la posición de la gravedad. El sistema vestibular forma parte del sistema del equilibrio, que es el resultado de la información que llega de tres localizaciones, que es el sistema vestibular, el visual y el propioceptivo. Es decir, que el sistema vestibular, ¿qué es lo que me va a decir? Me va a decir dónde estoy ubicado con respecto a la gravedad. Es decir, ¿cómo puedo yo sostener esta postura en contragravedad? Va a estabilizar los ojos en movimiento. Cuando yo me estoy amacando, estoy girando, lo que va a hacer es estabilizar mis ojos y poder mantenerlos abiertos para realizar esa actividad. Si nosotros lo llevamos a un niño, a esto, y lo pensamos en un bebé, cuando lo queremos hacer dormir o cuando queremos calmarlo, vamos a ver que el movimiento que nosotros vamos a hacer de mecer, que es un movimiento lineal, que está dado y ayudado por el sistema vestibular, que va a generar la calma. El sistema táctil es nuestro primer lenguaje, es nuestro primer vínculo emocional con el cuidador. Si nosotros pensamos en este niño que está un bebé recién nacido, que está conociendo el mundo, ¿cómo lo empieza a conocer? A través de lo táctil, a través de ese contacto que tiene con la mamá, cuando se le da la teta, ese contacto con la teta, en el roce, empieza a conocer el mundo a través de lo táctil. Como dijimos anteriormente, es uno de los que primero empieza a funcionar en la vida intrauterina, en este movimiento que siente el bebé en el útero, los reflejos primitivos de succión, búsqueda y garra. El tacto influye en el área motora, oromotora, la sensorimotora, desarrollo social emocional, el esquema corporal, las habilidades manipulativas, sirve como protección de estímulos amenazantes o riesgosos, es decir, la temperatura. Yo sé, por ejemplo, que si voy a tocar algo que está caliente, voy a hacer enseguida la retirada, y eso me va a enseñar que cuando veo algo caliente no lo tengo que tocar. Las sensaciones de tacto, presión, textura, calor, frío, dolor, es decir,
no solo vamos a sentir eso en nuestro cuerpo, sino también poder sentir esto, empezar a tener la experiencia de los alimentos cuando lo empezamos a llevar a la boca, en este contacto del alimento con la boca. Es el más extenso porque, como dijimos anteriormente, está en todo nuestro cuerpo y está relacionado con los aspectos emocionales. Este desarrollo emocional, este vínculo y apego que tengo con mi cuidador, con mi mamá, y en esto de aceptar que me toquen y tocar. Vemos esa foto que está muy representativa en el sistema táctil, cómo el niño comienza a través de lo táctil, de la experiencia, de permitir este juego de las texturas de los alimentos. Bien. Comer es una actividad compleja a la que se enfrenta el niño. Nosotros cuando pensamos en lo que es la alimentación, en el comer, no solo el comer se da en un contexto familiar, sino también social. Y si uno lo ve a la alimentación, usamos mucho esto de la alimentación para vincularnos con otras personas. Si por ejemplo tenemos una reunión familiar, lo que hacemos es, muchas veces está mediada por la comida, por sentarnos en la mesa a compartir un alimento, vincularnos en las reuniones sociales, esto muchas veces está mediado por los alimentos. Cuando nosotros vemos este iceberg, lo que representa la alimentación, vemos como arriba la alimentación, es el acto de comer, que el niño acepta comer o no acepta comer, o qué pasa al momento de comer. Pero en realidad nosotros tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de la alimentación, es todo lo que sostiene este acto de comer, que está dado por los factores orgánicos. Es decir, tengo que determinar si el niño orgánicamente presenta alguna dificultad que lleve a no querer alimentarse o a preferir a determinados alimentos, cómo es el procesamiento sensorial del niño, con qué habilidades motoras cuenta el niño al momento de comer, en qué nivel de desarrollo también se encuentra, cuáles son las habilidades orales motoras que tiene el niño para pensar en una masticación, cómo es la postura del niño, qué posturas adopta el niño al momento de comer, cómo es la autonomía. Nosotros pensamos que el niño empieza a comer, toda su vida, digamos, va a desarrollar esta acción motora. ¿Cuán autónomo es el niño? Y también el contexto familiar, ¿cuánto posibilita en esta autonomía al momento de comer? Que no es solamente llevar los alimentos a la boca, tiene que ver con el manejo de los utensilios, cómo como, dónde como, cómo es el ambiente. ¿Es un ambiente que favorece al momento de comer? ¿Está mediado por pantallas? ¿Por qué está mediado? ¿Se comparte una mesa familiar? ¿El niño come solo? La cultura, cuando hablamos de alimentación, sabemos que con respecto a los alimentos o que comen a diario, demás, no es lo mismo a lo mejor los alimentos de una región a otra o de una provincia a otra, y las rutinas y los hábitos. Es decir, si el niño tiene estas rutinas y estos hábitos de decir, bueno, se come en tal lugar, o sea, se come en la mesa en determinada hora, con determinados elementos, que eso la familia va guiando en esta rutina. Pensando en esto de autonomía, de familia, de rutina, recuerdo una vez que fui a un evento, nos invitaron a un cumpleaños infantil, y entonces hay un momento en que llaman a todos los niños para sentarse a comer. Y había una mamá que se dispuso de un plato con los alimentos, y su niño lo que hacía era, seguía jugando, entonces la mamá lo que hacía era darle de comer mientras el niño jugaba. Entonces si uno piensa en ese contexto, la alimentación, en esa situación, vemos que el niño no tiene el hábito, o en ese momento, de sentarse a comer, donde no hay autonomía,
y donde la alimentación a esa edad, es un niño bastante grande, seguía mediada por darle de comer en la boca para que coma. Entonces nos deberíamos plantear o pensar qué es lo que pasa con ese contexto familiar que permite o que favorece esta alimentación inadecuada, que no cumple con esto de decir, tengo que comer sentado, en una mesa y en determinadas condiciones. Cuando nosotros pensamos en quién o qué profesional, digamos, aborda lo que es alimentación, se trabaja desde, y hay que pensarlo desde un equipo interdisciplinario, esto de la alimentación, el bebé, el niño, y muchas veces cuando se presenta alguna dificultad, empiezan como, bueno, voy al terapista ocupacional porque creo que puede ser eso, porque puede ser una cuestión sensorial. Entonces, acá lo importante es consultar con el pediatra y que el pediatra haga la derivación oportuna. Es decir, no, vamos a ver si el niño no tiene algo orgánico, entonces vamos a ir al gastroenterólogo. Si no tiene algo, por ejemplo, que tenga que ver con sus movimientos linguales, con sus praxias orales, vamos a consultar con la fono, o si es algo conductual y de contexto, vamos a ir al área de psicología. O si el niño hay que ver cómo hacemos este balance de los nutrientes, entonces pensamos en nutrición, o muchas veces se necesitan todas estas áreas para abordar la alimentación. Pero lo importante acá es consultar a un pediatra y empezar a descartar y llegar al profesional que el niño necesita en ese momento. La alimentación es un desafío, sí, es un desafío por todo lo que conlleva alimentarse, que no es solamente introducir o llevar un alimento a la boca. Si vemos como una definición de alimentación, la alimentación es una conducta natural que se impone a partir de una serie de demandas fisiológicas que tienen por finalidad garantizar al cuerpo los nutrientes necesarios para la supervivencia. Cuando vemos estas demandas fisiológicas, ¿en qué pensamos? En el interoceptivo que me dice, tengo hambre, pero a su vez yo necesito incorporar nutrientes que se van a transformar en energía y me van a permitir esto de la supervivencia, de poder moverme, poder realizar a través de esta energía que se transforma a través de los nutrientes. En el acto de comer o alimentarse vamos a tener en cuenta que es un proceso complejo y multidimensional que no solo es para satisfacer las demandas nutricionales, sino también se tiene que adaptar a las demandas del ambiente. Es una actividad placentera, o sea, comer a mí me tiene que dar placer, ¿sí? Yo como y tengo placer, pero no solo para satisfacer una necesidad fisiológica. Y cuando yo estoy pensando en comer, yo siento displacer y no quiero comer, por más que tenga hambre, tengo que pensar en, puede ser que hay alguna dificultad, porque si esto que a mí me tiene que dar placer, como es comer, me está dando displacer, tengo que pensar qué es lo que está pasando en el niño. Asegura un equilibrio nutricional y tenemos que tener en cuenta las habilidades orales motoras, es decir, los labios, la mandíbula, mejillas, lengua, paladar, los somatos sensorial, táctil, gustativo, olfativo, auditivo, visual, vestibular, perceptivo, cómo es el planeamiento motor, cómo ideo yo ese movimiento que necesito para comer, cuáles son los aspectos posturales y el procesamiento sensorial. ¿Cuál es el factor, digamos, emocional? Siempre esto está hablado con el contexto, esto de lo emocional, psicológico, vincular, social, con respecto del niño, el adulto, y en este contexto, o en este ambiente en que está inserto. Y a comer, ¿se aprende o no se aprende? Es así, o sea, el niño tiene aproximadamente hasta los 2 años para aprender a comer. Cuando yo hablo de comer, no hago solo referencia a la parte motora de llevar un alimento a la boca, sino también que tiene que ver con esta incorporación en la variedad de alimentos que yo voy a incorporar, y lo voy a incorporar a través de la experiencia, de cuánta experiencia y cuánto mi familia me posibilitó esta experiencia, y también cómo es el comportamiento en la mesa. A ver,
Uno cuando se sienta a comer, sabe que si estoy masticando no tengo que hablar, cómo voy a comportarme en la mesa. Donde hoy muchas veces tenemos muchas mesas mediadas, muchas mesas familiares mediadas por la tecnología, ya sean las pantallas de los celulares o la tele. Entonces, ¿cómo cuando esta mesa familiar está mediada por la tecnología, se pierde esto, lo esencial que es comer, y que viene de comunidad, de comer en comunidad, de familia, y de poder aprender a través de la imitación, porque comer se aprende a través de la imitación. Entonces tengo un niño que no está pudiendo aprender a través de la imitación, y un adulto que muchas veces no está disponible para modular, para hacer el modelo al momento de comer. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Como dijimos anteriormente, los factores orgánicos, los gastrointestinales, el reflujo, constipación, diarreas crónicas, cólicos, alergia, intolerancia alimentaria. Pensemos en el aparato digestivo. En realidad el aparato digestivo es un tubo que tiene dos orificios, uno de entrada y uno de salida. Y en este tubo, si yo por el orificio de entrada, que es la boca, lleno, meto comida, y el niño es constipado, pensemos que le va a generar una molestia, le va a generar un dolor y no va a querer comer. Entonces, si volvemos al interoceptivo, vemos que estas vísceras van a decir, no comas más, o sea, siento dolor, estoy molesto, voy a estar berrinchoso. Entonces, pensemos también y tengamos en cuenta los factores orgánicos al momento de pensar la alimentación. Si el niño tiene reflujo y sabe que si voy a comer esto, voy a tener una sensación fea y no voy a querer comer. Entonces es muy importante que cuando vemos alguna dificultad en la alimentación, como primera medida descartemos si no hay algo orgánico que esté afectando esta acción de comer. Lo respiratorio, los niños que tienen enfermedades crónicas o repetitivas a nivel respiratorio, empiezo esto de no poder sentir el olor de los alimentos. También es como que, o muchas veces, esto de respiro o como, cuando tenemos estas enfermedades frecuentes. ¿Con qué habilidades motoras cuento al momento de comer? ¿Cómo es la sincronía, respiración, deglución? ¿En qué nivel de desarrollo se encuentra el niño? O sea, ¿en qué momento del desarrollo? O si es un niño prematuro, sabemos que tiene esta edad corregida. Tener en cuenta también el nivel de desarrollo en general del niño, los factores comportamentales y psicológicos, los factores del procesamiento sensorial, la autonomía en la alimentación, postura, ¿cómo es el sueño? Si un niño que vemos que tiene ciertos trastornos del sueño, o por ejemplo, la calidad del sueño, no es lo mismo la cantidad que la calidad del sueño. Entonces, si es un niño que no duerme bien, al día después va a estar molesto, va a estar berrinchoso, ¿y qué es lo que pasa? Puede ser que no quiera comer, o que todas estas molestias lo canalice desde la oralidad y quiera comer. Entonces también es importante ver cómo es el sueño del niño. Y en el contexto en el que come. Sabemos que el contexto puede favorecer, como dijimos anteriormente, o no, esta experiencia de comer. Si nos vamos a esto de comer, lo primero que pensamos dentro de lo que son como órganos, la boca, esto de un lugar de experiencia desde el nacimiento, y tenemos que como repensar o resignificar esto de la boca, porque me va a dar conocimiento, exploración y función, que es la función de comer y la función del lenguaje. La boca como un lugar geográfico y los mecanismos oral-motor que son responsables de la alimentación, el lenguaje y la información. El niño empieza a conocer el mundo a través de lo táctil y a través de la boca. La succión es una de las primeras acciones coordinadas, tiene dos funciones, una nutritiva que es alimentarse y otra no nutritiva que es esa sensación de calidez, de seguridad, de confort, que si lo pensamos en el niño, en el bebé, es el chupete. El niño que no usa el chupete, va a usar la teta
como esta función no nutritiva de la sensación de calidez. Y pensemos cuando el niño extiende el uso del chupete, digamos, los niños de 4 o 5 años que siguen usando chupete, como esta sensación de calmarse y del confort que le da, pensemos en cómo, en lo que tiene que ver con el paladar, cómo empiezan las deformaciones en el paladar, porque genera un paladar ojival, y lo que son las estructuras de mandíbula y todo lo que es la formación de los dientes, va a estar alterado. Entonces, el uso del chupete prolongado no favorece a las estructuras orales. Por ejemplo, si el niño tiene un paladar ojival, los movimientos linguales que van a necesitar como punto de apoyo para la pronunciación de algunas palabras no va a estar, va a tener esa dificultad. Muchas veces cuando se retira el chupete y el niño sigue como fijado a estos objetos de transición, lo que hace es llevarse muchas veces el dedo de apenas y otros llevar toda la primer falange del pulgar totalmente adentro y haciendo presión en este paladar, aún más aumentando este paladar ojival. O se muerden las ropas, los cierres que puedan tener. Y si nosotros lo llevamos a la vida adulta, nosotros como adultos también buscamos este confort y esta seguridad del oral, y lo usamos mucho con el mate, con las personas que fuman, masticar chicle. Muchas veces cuando necesitamos organizarnos, lo que hacemos es tocarnos la boca para ayudarnos a organizar esta acción que queremos hacer. Bueno, volviendo a la boca, lo que nos ayuda es a localizar el alimento, calmarse, interesarse, interactuar con el ambiente. Los receptores sensoriales que ayudan van a identificar las texturas, formas, la temperatura, el sabor, guían este proceso de comer, masticar y tragar. Como hablábamos de la función, respirar, nutrirse y comer, va a permitir el desarrollo de las estructuras orales y faciales. ¿Qué es esto? Cuando el niño se prolonga en el uso de la mamadera y del chupete, ¿qué es lo que pasa? Incrementa la alerta y la atención para mejorar el desempeño de otras áreas periféricas o distales de nuestro cuerpo. La boca es un organizador de la conducta. Entonces muchas veces podemos ver a nuestros hijos que cuando necesitan hacer una actividad que requiere mucha concentración y atención, lo que va a hacer es sacar un poquito la lengua, así, y se ayuda a organizar. Muchos adultos también lo hacen. Bueno, esta sincronía de succión, respiración, deglución es un patrón sensorio-motor fundamental. Es un mecanismo primario, como llamamos supervivencia, que es comer, organización y calma, la exploración oral para conocer el mundo, y este vínculo de interacción con la mamá. Se desarrolla en la 7ª semana de gestación y los patrones de succión y tragado ya están dados entre las 15 y 18 semanas de gestación. El estímulo táctil de la cara o de la boca inicia como una respuesta hacia la interacción y exploración. Este patrón de desarrollo va a requerir un timing y un movimiento secuencial. Es decir, que lo que va a requerir este timing es un ritmo y una sincronía. Yo, por ejemplo, cuando succiono tengo que seguir un ritmo y un movimiento secuenciado para la alimentación. Es un organizador de la conducta neuromotora. Si hay una dificultad en el procesamiento motor, va a afectar estos patrones tempranos de interacción. Entonces, la succión, ¿qué me va a hacer? Aparte de la alimentación y supervivencia, me va a organizar, me va a focalizar la atención, facilita la interacción, y estos movimientos rítmicos me ayudan a explorar el ambiente. La deglución va a requerir un sellado labial para iniciar esta deglución. Cuando el niño está tomando la teta, necesita de este sellado labial para poder deglutir. ¿Qué pasa en esos niños que son hipotónicos? Donde este sellado es débil y empieza a salir leche por las comisuras de los labios. En la respiración, ¿cómo son los niveles de respiración que van a estar relacionados con los estados de modulación? La respiración rápida desorganiza
esta sinergia que hablamos de respiración, succión y deglución, y que puede llegar al bebé que no quiere alimentarse. A ver, pensemos en el niño que respira rápido, o respiro, o succiono, y como. Entonces, esto me desorganiza, esto me hace que me enoje, porque no me estoy pudiendo alimentar, y que haga que yo me vuelva más berrinchoso y que llore. Entonces, acá es donde hablábamos de esto de la respiración y de la sincronización y de timing también, que tiene que ver con los estados de alerta y de calma, es decir, que el estado de calma va a ser facilitado por la profundidad de la respiración, que va a disminuir la velocidad respiratoria. Cuando tenemos a este niño que está como así como muy agitado, nosotros decimos, respira, respira, y esta respiración profunda me organiza y me calma. La boca desde lo táctil. Bien. Nosotros en la boca es este primer contacto, recordemos mucho ese primer contacto del niño con el mundo, todo esto, todo lo que viene con el táctil, con el que me toquen, con el que toco. Y en la boca vamos a tener lo intraoral, que son las papilas, y vamos a tener dos tipos de papilas, las papilas gustativas, que también siempre nos enseñaron esto de que teníamos 4 papilas gustativas, que era para el salado, dulce, amargo y ácido, y se incorpora una 5ª papila gustativa, que es el umami, que en japonés significa sabroso. A diferencia de las otras papilas que uno puede decir, bueno, esto es salado, esto es dulce, el umami es como muy específico y es muy difícil de describir, y tiene que saber con esto de que esto es sabroso o no, y lo podemos ver en algunos alimentos como los quesos, las anchoas, el tomate, el champiñón. Es como una papila gustativa muy específica al momento de la alimentación. Después tenemos las papilas táctiles, que me van a decir cuál es la temperatura del cuerpo, del alimento, la textura, la consistencia, la humedad, cómo es este alimento. Si uno piensa en cuando llevo, por ejemplo, una milanesa con puré a la boca, tenemos dos texturas tenemos una textura grumosa, tenemos carne, tenemos una textura suave del puré, y a diferencia de lo mejor que si llevamos un fideo solo a la boca, entonces todas estas papilas me van a decir, digamos, cómo es la textura o qué es lo que, digamos, cómo es el alimento que yo estoy comiendo. Con respecto a la sensibilidad táctil extraoral, ¿cómo es mi respuesta al tacto? ¿Cómo respondo yo a ese primer contacto con el alimento a través de los labios? ¿Cómo respondo yo? O todo este alimento que me puede llegar a tocar en la zona orofacial. Si tenemos en cuenta, cuando nosotros hablábamos que todo el cuerpo tiene receptores táctiles, tenemos que saber que la boca, los labios y la lengua tienen 10 veces más que el resto de los cuerpos. Entonces también pensémoslo a esto como es una zona muy sensible para el niño, que en un primer momento evita que muchas veces le toquemos la zona orofacial o el roce. El sistema del gusto y del olfato están muy relacionados entre ambos y están intrínsecamente relacionados con los sentidos químicos. Se asocian con zonas del sistema límbico que regulan la motivación instintiva, no consciente y los procesos de memoria. Tiene un valor evocativo y emocional y nos protegen de sustancias nocivas. Cuando nosotros hablamos del sistema del gusto y del olfato con el sistema límbico, nos pasó millones de veces en que decimos, por ejemplo, ese olor de esa comida me hace acordar mucho a la torta que hacía fulano de tal. Automáticamente nos evoca a una situación del pasado. Eso te volvemos a decir, que tiene que ver con la experiencia. Por ejemplo, ¿cómo actúa el sistema límbico con relación al olfato? Nosotros vamos en un auto y vemos a lo lejos humo, pero vemos humo solamente, y cuando nos vamos acercando vemos que ese humo puede ser
de un asado, entonces ahí automáticamente es como una experiencia positiva, es de una reunión familiar, una reunión de amigos, y este sistema límbico nos dice como esta cuestión es una experiencia positiva, gratificante. Si en cambio el humo es porque están quemando pasto, es algo como que enseguida cerramos y no nos gusta y sabemos que esto no. Entonces, este olfato, este sistema olfativo nos asocia con las experiencias y las evoca a través del sistema límbico. El sistema gustativo ya se desarrolla entre la 7ª y 8ª semana de gestación, van a aparecer los receptores del gusto. El líquido amniótico se está saborizado con los alimentos que consume la mamá, y al tragarlo el niño comienza a desarrollar el sentido del gusto. Acá la importancia de la dieta de la mamá durante la gestación. El niño empieza a empezar a percibir estos sabores a través del líquido. Permite distinguir 5 gustos, está vinculado con la cultura. El gusto no es lo mismo que sabor. Yo sé que esto puede ser dulce o salado, pero cuán dulce y cuán salado me lo va a decir el sabor. Esto es muy dulce para mí, esto es muy salado, esto la verdad no tiene sabor, entonces ¿qué le puede faltar? Y tiene una función de protección, es decir, de mantener alejadas aquellas sustancias nocivas para el cuerpo. El sentido del olfato es un sentido de distancia, comienza en la 8ª semana de gestación. Los bebés son capaces de reconocer a la mamá por el olor. Entonces, si nosotros pensamos a este niño que está tomando la teta, se está vinculando desde lo gustativo con la mamá, porque cuando el niño toma teta, en esta leche materna también viene con estos sabores, esta distinción de sabores con respecto a lo que la mamá se alimenta, a diferencia del niño que se alimenta con leche de fórmula mamadera, que siempre va a ser el mismo sabor. En cambio, la leche materna como que va a variar el sabor. Voy a reconocer a esta persona que me cuida, esta mamá, por el olfato y por lo táctil. Entonces ustedes imagínense, en el momento de dar la teta, toda esta información que recibe el niño. La nariz proporciona información sobre la composición química de las partículas que se encuentran suspendidas en el aire y producen olores. Los aromas están relacionados con la experiencia, y acá siempre volvemos al punto. Lo fundamental de la importancia al momento de la alimentación desde todos los sentidos, no solamente desde el sabor, sino desde el olor, desde la textura. Se procesa a través del sistema límbico y va a disparar fuertes emociones, recuerdos y asociaciones que van a influir en nuestras decisiones y en nuestras preferencias. Al momento de comer, nosotros tenemos que tener en cuenta las habilidades orales motoras con las que está contando el niño en ese momento, porque masticar es una acción motora, es un movimiento que va a requerir una ideación, una planificación, porque si nosotros pensamos, no es lo mismo si yo voy a masticar, me voy a llevar manzana a la boca y voy a masticar, no, porque van a ser 2 texturas, o una naranja, van a ser 2 texturas, voy a tener sólido y líquido al mismo tiempo, o a comer, por ejemplo, una galletita. Entonces, las habilidades orales motoras con las que yo tengo que contar para masticar esos 2 alimentos diferentes van a ser diferentes, es decir, yo tengo que planificar movimientos diferentes por las texturas de estos alimentos. Es la habilidad de poder planear, organizar estos músculos de la cara, los labios, el maxilar, de la zona oral, la lengua, el paladar suave, para generar los movimientos adecuados para llevar a cabo la alimentación. ¿Qué voy a tener en cuenta? ¿Cómo es el tono muscular, la fuerza muscular, el rango de movimiento? ¿Cuánto abro la boca muchas veces para llevar un alimento a la boca? La velocidad con la que como. Si como muy lento, si mastico muy lento, si mastico muy rápido. ¿Cómo voy a formar ese bolo alimenticio con respecto a la velocidad con la que yo estoy masticando en ese momento? Esta coordinación que tengo que coordinar de masticar, de hacer el sellado labial, de mover la lengua dentro de la boca, la autonomía, que es la habilidad de poder mover la lengua y los labios independientemente unos del otro. Y va a permitir esto permite el proceso de alimentación de manera adecuada. Dentro de lo que son los componentes del desarrollo oral motor, vamos a tener succionar, que es cuando la comida entra a la boca y se moldea, se produce este cierre
este sellado labial que va a facilitar las estrategias motoras. Cuando nosotros hablamos de determinadas características de alimentos, los alimentos agrios, los alimentos cítricos, van a favorecer la absorción, van a favorecer este sellado labial. En cambio, los sabores dulces disminuyen la absorción y aumentan la secreción de saliva y el babeo. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en esos famosos caramelos de dulce de leche, cuando llevamos a la boca vemos que las glándulas salivales van a secretar más saliva y me va a costar manejar toda esta saliva en la boca y suele muy poquito salir como esta saliva mezclada con el caramelo a través de las comisuras de los labios. Soplar desarrolla el control de la respiración, que es necesario para el habla, y aparece cerca de los 12 meses. Morder y masticar es un proceso entre la mandíbula, la lengua y el interior de la boca. Cuando la acción de morder se mueve hacia los molares, comienza una masticación vertical que va a facilitar la masticación. Lamer es un acto motor muy sutil, muy preciso, que va a requerir una planificación muy precisa, una planificación motora, de control de fuerza y coordinación fina, y este es el control oral motor más refinado, que se usa para explorar. Cuando yo muchas veces quiero probar un alimento, muchas veces lo que hago, y es un alimento nuevo, desde la lengua saco muy poquito la lengua y hago esto de lamer el alimento. Para que nosotros lo podamos pensar desde otra área del cuerpo, si nosotros pensamos en un movimiento de motricidad fina, la escritura es este movimiento refinado que tiene lo distal del miembro superior. Entonces, el lamer es ese movimiento refinado que tenemos en la lengua. Bueno, y pensando en esto que nosotros veníamos hablando de las experiencias sensoriales, de todo lo que el niño empieza a adquirir en este conocimiento del mundo, a mí me queda esta interrogante, esta pregunta es, ¿qué pasa con los niños que están en neonatología, que pasan un tiempo considerado en neonatología, donde esta primera experiencia sensorial va a ser a través de una venda, de una cinta, de un cable, de una sonda, donde las posibilidades de contacto con la mamá disminuyen, donde muchas veces no se puede alimentar con la leche materna, sino con la leche de fórmula, donde desde lo auditivo, lo pensaba desde lo auditivo como el sonido es un sonido de una máquina monótono y persistente que le escucha, y no tiene esto de si está en su casa, de escuchar la voz de su mamá o de los otros integrantes de la familia. Entonces, como pensar en esto de qué pasa con los niños en neonatología desde estas primeras experiencias sensoriales que reciben. Seguimos pensando en esto de la alimentación como un desafío. El inicio de la alimentación complementaria o los alimentos de transición va a ser esta puerta de entrada de explorar sabores, olores, texturas, consistencias, temperaturas, y me va a permitir desarrollar, esto de poder desarrollar, planificar esta praxis, este movimiento, sostener posturas y nuevas sensaciones. Si nosotros vemos la imagen, vemos cómo el niño, a través del sistema propioceptivo, recibe estas señales de su cuerpo para decir que está sentado, cómo el sistema vestibular me ayuda a sostener esta postura contra la gravedad, el visual me determina los colores que tienen los alimentos, el olfativo, el olor, el táctil, toco estos alimentos, con qué texturas tienen, el gustativo, el sabor, y el auditivo, si bien no participa de manera directa, pero si el niño está en un ambiente donde hay mucho bullicio, puede que no lo deje concentrarse en esta actividad de comer. Pensemos cuando nosotros planeamos una salida recreativa a un bar, a un restaurante, puede ser familiar, social, con amigos, y tenemos la mala suerte que ese día está lleno el bar, entonces es un bullicio constante de personas que están hablando, sumado a que el dueño del bar quiso poner música también,
Entonces, ¿qué es lo que pasa? No me deja concentrar en esto que yo vine a hacer, a disfrutar de un alimento en compañía de amigos o de la familia. Entonces, esto que tenía que ser algo placentero, la verdad que todo esto auditivo me abruma, no me deja concentrar, lo único que quiero me genera molestia, y lo único que quiero es irme, porque no me puedo concentrar, no puedo prestar atención a lo que digo. Entonces muchas veces el sistema auditivo no influye de manera directa, pero sí puede que sea algo que a mí me moleste al momento de comer. Como para que se entienda mejor esto del auditivo que no participa de manera directa, voy a dar un ejemplo que es totalmente ajeno a lo que es alimentación, que me pasa a mí y creo que le pasa a muchos. Cuando yo tengo un día muy, muy movido y a la noche tengo que sacar el auto para volverme a mi casa después de trabajar, y con tanta mala suerte a veces que los autos que se me pegan mucho adelante y atrás y no sé mucho sacar el auto cuando está estacionado, yo me subí automáticamente, siempre prendo la radio. Cuando veo que no puedo salir o tengo mucha dificultad para poder sacar el auto y no me puedo concentrar, lo que hago es apagar la radio y poder sacar todos esos estímulos sonoros que a mí no me permitan focalizar la atención. Y después salgo, pero el tema es cómo muchas veces algo que nosotros no tenemos en cuenta, cómo ese ruido me puede influir a mí en la tarea o en la actividad que estoy haciendo. El desarrollo de la alimentación va a requerir un adecuado procesamiento sensorial y un funcionamiento oral motor. Si nosotros pensamos en esto que hablamos de postura y de funcionamientos motores, tenemos que pensar en esta maduración neuromotora, que esta maduración va a seguir un lineamiento. En el desarrollo normal vamos a presentar patrones de posturas y movimientos que aparecen en cada etapa del desarrollo, y estos patrones de posturas y movimientos se presentan a nivel de motor grueso, motor fino, oral motor, y esta secuencia de desarrollo va a seguir una línea que es céfalo-caudal, que es la organización de las respuestas motrices que se efectúa en orden descendente de la cabeza a los pies, es decir, de la cabeza, tronco, piernas y pies. Si nosotros pensamos en el niño que empieza a comer en una postura sedente, aproximadamente entre los 5 y 6 meses, sabemos que dentro de ese desarrollo cefalocaudal, el control cefálico está adquirido y está en vías de adquirir el control de tronco. Entonces pensemos mucho en esto al momento de la alimentación del niño en postura sedente. Y el otro, desarrollo que tiene que ver con esta maduración próximo-distal, indica la organización de las respuestas motrices que se efectúan desde la parte más próxima al eje a la parte más alejada. Entonces pensemos al niño dentro de lo que es su desarrollo, cuando puede llevar, en esto de llevar ambas manos a la línea media del cuerpo, cuando puedo pasar la línea del cuerpo, cómo es mi coordinación bimanual, bilateral, que voy a necesitar después cuando yo quiera hacer esta coordinación para usar el tenedor y el cuchillo de manera simultánea. Entonces tengamos en cuenta también estos factores que van a influir al momento de desarrollar esta acción de comer. Cuando hablamos de postura, y hice mucho hincapié en la postura, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver en esta primer foto, donde el niño está tomando la teta, donde hay este contacto con la mamá, de miradas, de este contacto táctil, de que yo toco y me dejo tocar, desde que además de estar alimentándome, estoy tocando a la mamá con la teta a través de la boca. ¿Y qué es lo que vamos a ver en el niño? Vemos en el niño una postura semi-horizontal, donde están casi en paralelo esta teta con esta boca, donde tengo toda esta información propioceptiva de que mi mamá me da al tener una UPA, que me está conteniendo desde la postura. Si vemos la segunda foto, es una situación muy parecida,
La diferencia tiene que ver con qué me estoy alimentando, con la mamadera. Y si vemos a la mamadera que está a favor de la gravedad, lo que yo tengo que hacer es regular este timing de succión para no ahogarme, y el esfuerzo que voy a hacer es menos muchas veces. Si nosotros pasamos de esta alimentación que tenemos en una posición semi-horizontal, vamos a pasar a una postura, una posición sedente, que se empieza a dar cuando los niños comienzan con estos alimentos de transición o esta alimentación complementaria, y el niño va a pasar de una postura semi-horizontal a una postura vertical contra la gravedad. Recordemos esto de contra la gravedad, este desarrollo cefalocaudal, es decir, yo mi control cefálico lo tengo, pero estoy como luchando, así decirlo, en esta postura sedente, tratando de estabilizar el tronco en contra de la gravedad. Este sistema propioceptivo me va a dar la información de dónde está mi cuerpo, mi sistema vestibular me va a ayudar a sostener esta postura para llevar a cabo esta actividad. Entonces, si nosotros nos podemos visualizar al niño en este momento en que tengo que sostener una postura nueva, tengo que comenzar a alimentarme de otra manera. Realmente es un desafío el niño en comenzar a ingerir los alimentos. La postura sedente en la alimentación, comer sentado y alineado, va a permitir movimientos más coordinados y eficientes. Me va a traer dos ventajas, que una es la deglución segura, estar sentado de manera organizada, con alineación de su cabeza y de su cuerpo va a reducir las posibilidades de ahogarse, y la organización para comer. Estar sentado con una buena postura va a ayudar al niño a organizar su cuerpo y comer mayor cantidad de alimentos o mantenerse comiendo por más tiempo sin interrupciones. Yo puedo sostener esta postura, que como vemos vamos a necesitar un respaldo alto para tener estabilidad de tronco y de cabeza, que yo pueda apoyar todo el tronco en el respaldo de la silla, las caderas en 90 grados y lo más atrás posible para sostener la postura, los pies apoyados. El niño que no tiene este apoyo plantar en los pies, le va a costar más sostener la postura y por eso va a necesitar moverse y se va a levantar y va a volver. Entonces pensemos cuando el niño está sentado comiendo, de todos estos requerimientos para sostener más tiempo esta actividad de comer. Bueno, y ahí vemos fotos, cuando hablamos de postura, vemos en la primera foto en donde el niño está comiendo, bueno, no sabemos si la silla es muy alta, es muy baja, perdón, o la mesa es muy alta, donde el alimento prácticamente lo tiene a nivel de tórax, más arriba, y si nosotros pensamos toda la planificación motora, que tengo que sacar el miembro superior para buscar el alimento, y la verdad que es como medio dificultoso comer ahí. En la imagen que sigue vemos dos niños, y ahí vemos claramente esto es lo que yo les decía del apoyo plantar. Este apoyo plantar a mí me sostiene, me levanta la postura. Vemos desde el apoyo plantar cómo se da en los pies. Ahí tenemos la espalda que está bien apoyada, este tronco que está apoyado, los antebrazos que están justo en la medida de la mesa y me van a permitir comer. Cómo voy a poder visualizar bien los alimentos que como, en contraposición de la otra postura donde vemos que el niño realmente está haciendo un esfuerzo por sostener esa postura. La foto que sigue me encanta porque el niño no solo está alineado, puede ver lo que come, tiene muy buena postura en los brazos. Y en las fotos que siguen creo que son como dos realidades de mesas familiares. Vemos esta mesa donde va a posibilitar al niño comer, donde va a poder ver cómo se come, este adulto que va a modelar esta acción de comer, donde hay una interacción. En contraposición de esta mesa familiar donde se ve mucho hoy en día, está mediada por la tecnología, donde ambos padres están totalmente
fijada su atención en lo que es la pantalla y comer, y el niño está como mirando desorbitado, no sé qué hacer con esto. Entonces pensemos muchas veces cuando nosotros nos sentamos en esta mesa familiar, cuáles son las acciones que nosotros tenemos como padres o como familia en permitir en esto de que el niño pueda vernos comer y que nos pueda imitar. Y cuánta experiencia nosotros le permitimos en esta mesa familiar. Bueno, seguimos viendo fotos. A mí me encanta mostrar fotos porque vemos en este niño, en esta bebé tan chiquitita donde el padre está el celular con los alimentos. Si vemos en los niños donde hay pantalla, vamos a ver que la cabeza no está alineada del todo. Esta desviación visual hacia la pantalla, no hacia los alimentos. La postura del niño sosteniendo su cabeza con la mano. Digamos, todas vienen a ser posturas inadecuadas. Y también pensemos muchas veces que estas pantallas se utilizan como un distractor al momento de comer, es decir, quiero que el niño coma esto, entonces lo que hago es poner una pantalla y introducir el alimento sin que el niño pueda ver. Cuando hablamos también de pantallas, y no puse una foto ahí, siempre hacemos referencia a esta flexión al momento de comer que nos va a generar la pantalla. Pero también hay hogares donde las teles están como colgadas en alguna parte que es más alta. También va a hacer que estemos en extensión, muchas veces el niño va a estar en extensión para comer. Entonces fíjense, si estamos en extensión es mucho más difícil tragar. Entonces es muy importante la postura al momento de alimentarse. A comer se aprende. Cuando nosotros, como todo aprendizaje, vamos a tener que tener a un niño que esté dispuesto a querer aprender a comer y un adulto que esté mucho más dispuesto a enseñar a comer. Vemos la primera imagen donde la mamá le está dando de comer a este niño, solo, sin compartir una mesa familiar, en contraposición de esta mesa familiar donde el niño comparte la mesa familiar. Si bien no va a compartir alimentos en una primera instancia, pero sí comparte esta dinámica de lo que es estar en la familia y empieza a observar cómo es el movimiento para comer. Empieza a ver que hay otros alimentos, empieza a oler otros alimentos que son ajenos a lo que él está acostumbrado a comer. Entonces, pensemos muchas veces en incorporar al niño en esta mesa familiar como favorecedor para decir, bueno, empieza a aprender por imitación cómo debo pinchar un alimento, cómo voy a utilizar el cuchillo, cómo voy a agarrar el vaso, donde el niño en este solo compartir empieza a aprender por imitación. Entonces, cuando hablamos de aprender a comer, existe una dinámica entre el que come y el que ayuda a comer, está en una coparticipación. Tiene que haber una disponibilidad del adulto al momento de comer. Es decir, si yo me dispongo a darle de comer a mi hijo, me dispongo a darle de comer. No es que voy a estar dándole de comer con el celular, con esto, con esto. Es un momento de enseñanza y de aprendizaje. ¿Cuáles son los hábitos relacionados con la alimentación? Es decir, por ejemplo, esto de hábito es, se come en un lugar y en un momento. Una vez una mamá me dice que su hijo no comía muy, pero muy poquitito en lo que era el almuerzo y la cena, pero muy poquitito, y lo que hacía era un picoteo. Entonces, cuando yo le pregunto, bueno, ¿qué? Entonces siempre me decía que este picoteo durante el día tenía que ver con snack, con golosina, y con muchos chocolates, si recuerda, era chocolate, los snacks, las golosinas, y que tampoco permanecía compartiendo la mesa familiar. Hacía 2 bocados y se iba. Entonces a mí me lleva a pensar en que primero no hay que comprar snack, no hay que comprar golosina, y hay que pautar estos hábitos. Estamos en el momento de compartir una mesa familiar, compartimos la mesa familiar.
Entonces también tenemos que repensar como familia esto de los hábitos al momento de la alimentación. Pensar cómo influyen las experiencias positivas y negativas, de qué manera el contexto favorece que a comer se aprende por experiencia. Cuánto yo como adulto le permito a mi hijo esta experiencia al momento de comer, y se aprende a comer por imitación. Entonces, lo vuelvo a decir, es importante comenzar a retirar las pantallas al momento de la alimentación. La experiencia de la alimentación. Vamos a tener en cuenta la preferencia por los alimentos va a estar influida por el aprendizaje y la experiencia. Los niños desarrollan sus preferencias en relación a la frecuencia de exposición. Una vez una amiga que yo quiero muchísimo, que fue mamá, ella en una reunión así me dice, no quiere comer, no le gusta lo que doy de comer. Entonces yo, porque la quiero mucho, y le digo, pero hace una semana que está comiendo, entonces no me podés decir que no quiere comer, que no le gusta. Entonces, acá es donde pensemos en esto de la experiencia, de los aprendizajes, de las oportunidades. Antes de pensar, no quiere comer, no le gusta, pensemos en cuántas oportunidades tuvo con ese alimento. La maduración neuromuscular del lactante no le permite pasar directamente del líquido, es decir, de la leche, a los alimentos de la mesa familiar, entonces vamos a tener estos elementos de transición. Estos elementos de transición van a empezar siempre en un formato de puré, de papilla, y lo importante es no quedarse mucho tiempo fijado en este formato de comida, porque muchos papás, por miedo al alimento que sigue, que es un alimento que me va a empezar a trabajar lo que es esto de la masticación, tienen miedo a los ahogos y sostienen mucho más tiempo este alimento en formato de puré, y muchas veces en forma reiterativa, por ejemplo el puré de calabaza. Entonces, les va a costar introducir al niño nuevas texturas y nuevas consistencias. Los niños que solo quieren comer en formato de puré y no aceptan alimentos sólidos, va a llevar un desgaste al contexto familiar y un retraso en las habilidades orales motoras. ¿Qué es lo que pasa? Sabemos que este niño solo se quiere alimentar a puré. Entonces en el día 1 dicen, bueno, sí, vamos a dejarlo. Y así es el día 2, 3, 4, y así pasan semanas y meses. Y cuando hay que cambiar, vemos que hay que cambiar, digamos, en lo que es la consistencia y la textura del alimento, vemos que el niño empieza berrinchoso y empiezan, digamos, a generarse un clima de, oh, es la hora de comer. Y empezamos los llantos y empezamos esto. Y este clima también va a afectar la dinámica familiar. Se debe aumentar gradualmente la consistencia y variedad de los alimentos, así se adapta a los requerimientos oral-motor de ese tipo de textura y consistencia, y así estimula la adquisición de habilidades motoras esenciales, como el masticado y el contacto con nuevos sabores. Entonces sabemos que como que todo sigue una secuencia. Si estábamos en este alimento líquido, pasamos a este alimento de transición, que es el formato puré, y a medida que va pasando el tiempo, vamos a tener que ir modificando la consistencia, no solo para que se adapten nuevos sabores y texturas de los alimentos, sino también para el desarrollo de las praxias orales que necesito para la masticación y los movimientos linguales. Entonces, cada etapa como que tiene una función. ¿Y cuánto tiempo se sostiene la mamadera? ¿Por qué lo pongo a esto? Porque muchas veces la mamadera se sostiene más del debido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, no quiere comer a la noche, entonces la mamá, con tal que no vaya a dormir con esto de no, pobre, no comió nada, va a tener hambre, le doy una mamadera. Hoy, dice, entonces, pero ese hoy se transforma se prolonga en mucho tiempo. Y si nosotros pensamos en esta mamadera, que no solo va a afectar en el desarrollo de la alimentación, sino también lo podemos ver en el control de esfínteres, porque, a ver, este niño que sigue sosteniendo la mamadera nocturna, la mamá nos dice, controla esfínteres, pero a la noche le tengo que poner el pañal porque se orina de noche. Entonces, una vez que tuve una consulta por esto,
le pregunto la ingesta de líquido, y entonces ahí la mamá me confiesa que como no quería comer los alimentos que ella le preparaba, le daba 1/4 de litro de leche antes de dormir y se dormía. Entonces, pensemos que estaba tomando 1/4 de litro de leche y sin orinar se iba a dormir. Era cantado que iba a hacer pis, se iba a hacer pis a mitad de la noche. Entonces la mamá le seguía sosteniendo el pañal, y pensemos en su desarrollo, en esto de sigue sosteniendo un control sigue sosteniendo un pañal, hay un retraso en esto del esfínter, cuando el niño ya lo controlaba totalmente durante el día. No solo eso, sino también pensemos en que estamos sosteniendo una alimentación que no es la adecuada, y un hábito que menos aún es el adecuado, la mamadera en la cama, porque esto de la mamadera en la cama, en esta postura de semiflexión, esta postura, esta mamadera, esto lo oral de la tetina de la mamadera, este confort, me lleva a mí a esta sensación que me genera en la vida intrauterina. Y empezamos con esto de, al niño lo estoy exigiendo un comportamiento, conductas acorde a su edad, pero a su vez lo trato como si fuese un bebé. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estas dos maneras de vincularse con el hijo y en estas exigencias? Donde no lo quiero que me responda como niño, pero lo trato como bebé. Y el sostener la mamadera, como decíamos, no solo va a influir en otras áreas del desarrollo, sino también va a seguir deformando el paladar estival, las estructuras, el tema de la dentición, esta leche que pasa, el azúcar de la leche queda entre los dientes, después vienen las caries. Entonces, esto de la mamadera tiene un tiempo, y donde se tiene que cortar a tiempo, es decir, mamadera, el año y los 2 años se tiene que sacar, y la mamadera nocturna más aún, y más si uno tiene en cuenta que el niño almuerza y cena. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Las expectativas de los padres con respecto a la alimentación, los hábitos alimentarios de la familia, las preferencias alimentarias del adulto y las oportunidades que brinda la familia. Me voy a quedar en estos 3 ítems un ratito. Muchas veces los padres vienen y dicen, quiero que mi hijo coma todo. Entonces, cuando yo les pregunto qué es comer todo, no quiero que coma todas las verduras, frutas y demás. Entonces, si bien pregunto, y en esto de qué es lo que come el niño, también cuál es la alimentación de los padres, porque pasó que muchas veces los padres tienen sus preferencias y solo se alimentan, por dar un ejemplo, carnes, papa, en toda su variedad, puré, papa frita, papa al horno, ensalada de papa, fideo, arroz, pastas, pizza, sándwich, empanadas y demás, y de verduras, lechuga y tomate. Y no comen fruta, pero les encanta el chocolate. Entonces, cuando vienen con ese planteo, pero primero el adulto tiene que modificar estos hábitos de alimentación para ayudar al hijo, al niño, a incorporar estos nuevos hábitos. Entonces también pensemos nosotros como familia esta oportunidad que les damos a nuestros hijos al momento de comer. Si no, nos vamos a encontrar un día en que vamos a elaborar 4 platos diferentes para cada integrante de la familia, cuando debería ser uno. Y en esto es las oportunidades que brinda la familia al momento de comer, es decir, cuánto yo le permito de esta experiencia, cuántas experiencias le doy yo al niño al momento de comer. Cuando hablamos de una habituación sistematizada, el niño necesita 10 exposiciones del alimento para ser aceptado. No hacemos referencia a que el niño tiene que comer 10 cucharadas de puré para que le guste el puré de papa o el puré de calabaza, sino que de manera sistematizada hay que ofrecerle 10 veces el alimento para decir, bueno, no le gusta, se lo ofrecí 10 veces, no le gusta, pero también tenemos que darle esta posibilidad, se lo di 2 veces, no, la verdad que no le gustó, no le doy más, y sigo sosteniendo la alimentación que le gustó.
vamos a escuchar muchas frases como mi hijo no come, no le gusta nada, y eso va a generar en la familia angustia, incertidumbre y dudas. ¿Por qué? Porque si nosotros lo relacionamos con esto que hablábamos de la alimentación como algo social, como algo que nosotros compartimos con la familia, con amigos, muchas veces cuando hay una dificultad en la alimentación, también hace que nuestros planes, si queremos hacer una salida, tenemos que pensar en un lugar donde sirvan la comida que a mi hijo puede llegar a comer. Si nos vamos de vacaciones, pensar en ese lugar, ¿voy a encontrar lo que mi hijo come? Y si a veces no lo encuentro, le voy a dar snack, porque es lo que come a veces, y el niño va a tener hambre y va a estar molesto, y pasamos las peores vacaciones en familia, porque la verdad que no había nada de lo que él comía había en ese lugar. O si no, lo que hacen muchas familias, bueno, no, le damos de comer, si vamos a un evento social, una reunión familiar, una reunión con amigos, no, le damos de comer antes, porque nos genera angustia esto, que todo lo que le ofrecen a mi hijo no quiere comer. Como para poder pensarlos muchas veces a esta situación. Cuando se observa el compromiso conducta en la alimentación, usar la frase ya va a pasar, ya comerá, sino cuando estamos ante esta situación, tenemos que consultar al pediatra para una derivación oportuna. Alimentarse tiene que ser una experiencia placentera. Es esto que yo me gusta comer, siento placer cuando hago esto, entonces no tengo que forzar y pasar, no es que tengo que al niño introducirle el alimento en la boca como dé lugar. La familia debe favorecer hábitos alimenticios saludables y tenemos 4 oportunidades diarias para aprender. Es en el desayuno, el almuerzo y la cena. Recordar que el tiempo de la alimentación es un periodo de experiencia y aprendizaje. Hay un nuevo término que es la neofobia alimentaria, que es el miedo a probar nuevos alimentos, va a aparecer generalmente entre los 2 y 3 años, y desaparece a los 6 años, algunos lo siguen sosteniendo en la vida adulta, y tiene que ver con ese mecanismo de supervivencia de nuestros ancestros, de prevenir ingerir determinados alimentos por miedo de intoxicar. Esto se observa cuando el niño está en la transición de estos alimentos de niño a la vida adulta, donde va a haber nuevos sabores, nuevos olores. Entonces queda en este formato de alimentos que conozco y me siento seguro. Muchas veces lo que hacen los papás es van a retirar el alimento y no se lo vuelven a ofrecer y se quedan con el alimento que el niño come a diario y van a aumentar las dificultades de adaptación a nuevos alimentos. Es importante que el niño se exponga desde lo visual, olfativo y táctil para aceptar un nuevo alimento. También vemos los food sacks, que son periodos de tiempo donde puede ser días, semanas, donde el niño solo se alimenta con ciertos alimentos específicos en cada comida en el día, que son los fideos, salchichas, galletitas, pan. Y esto es porque se sienten seguros y cómodos con este alimento. Puede ser por el sabor, la textura, y ya saben qué habilidades motoras van a requerir para masticar ese alimento. Tenemos que estar atentos para evitar la habituación a estas comidas repetitivas, porque van a generar una consecuencia negativa, es decir, vamos a generar que el niño se resista a probar nuevos alimentos, va a haber bajo peso, disminución de talla, y no va a haber variedad en la incorporación de nutrientes. Entonces, lo que pasa es que muchas veces los papás, con tal que coman, lo que hacen es sostener este alimento repetitivo que el niño quiere. Todos tenemos preferencias en los alimentos, pero lo importante es tener variedad. ¿Qué podemos hacer? Alternar los alimentos favoritos del niño, ofrecer variedad de alimentos durante el día, controlar la ingesta de snacks y o picoteo durante el día, controlar la ingesta de líquidos, leche, yogur, porque muchas veces con tal que el niño se alimente, le brindan estos alimentos. Controlar la cantidad de líquido, agua o jugo que ingieren antes de comer porque lo llena y no les genera el apetito. Comenzar con pequeñas modificaciones en el sabor, textura y sus alimentos favoritos, y que el niño participe en las compras, en la elaboración de los alimentos, para que se familiarice desde lo visual, lo olfativo y lo táctil. Como para terminar, vamos a mostrar
los cuales son los hitos del desarrollo. En la alimentación tenemos de 0 a 3 meses, que es la habilidad de succionar y de tragar, y esta acción es el primer paso al desarrollo de la musculatura de la mandíbula. De 4 a 6 meses, donde va a tener un mejor control de la mandíbula y los labios, va a permitir este sellado labial, las habilidades para mover la lengua de arriba hacia abajo, que lo van a ayudar a mover la comida hacia la parte de atrás para poder tragar, y empiezan a generar estos movimientos verticales de la masticación. Entre los 7 y 9 meses, donde ya retira la comida de la cuchara, hace este barrido labial de la comida con la cuchara, se limpia el labio inferior con los dientes, hay una mejor coordinación de ojo y mano, donde intentan llevar ya algo de alimentos a la boca, empiezo a querer usar la cuchara como juego muchas veces. Entre los 10 y 12 meses, mastica alimentos sólidos desmenuzados, se lleva alimentos a la boca, ya bebe de un vaso con ayuda, hay un mejor control del babeo, de este sellado labial al momento de comer. Entre los 12 y 18 meses, come solo con cuchara, bebe de un vaso sin ayuda, come variedad de alimentos. Entre los 18 y 24 meses, mastica alimentos con movimientos rotatorios. Ya los puedo llevar de un lado al otro de la boca. Ya puedo, también tengo más refinados los movimientos linguales y esta masticación. Utiliza la cuchara derramando algo de comida. Entre los 24 y 36 meses, ya pincha con el tenedor, puede destapar el alimento si lo destapamos con algo, digamos, no, porque no tenga que hacer tanta fuerza. De los 36 meses en adelante, utiliza los utensilios para comer y puede ayudar tanto en la preparación de la comida como de la mesa. Comer es una necesidad, pero comer de forma inteligente es un arte. Así que muchas gracias por estar presente en esta charla. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver si pueden habilitar sus micrófonos o bien por el chat. El tema, por ejemplo, no. Ahí está, modo de comentario. Bien, veamos. Bien. Joana comparte con nosotros, a modo de comentario, nunca pensé en la sillita y el apoyo plantar. Es impresionante cómo cambia la actitud de los niños si tienen el pie apoyado. Bien, Joana, sí, realmente lo que me ayuda a sostener la postura. Pensemos que el niño está incorporando esta nueva postura sedente y este apoyo me ayuda a luchar del niño contra la gravedad de lo que decíamos. El niño está contra la gravedad. El niño aún tiene, está en el control, esta estabilidad del tronco, no tiene tanta fuerza en los abdominales para sostener la postura. Este apoyo plantar ayuda al niño a desarrollar esta postura. Romina Torres comparte con nosotros, es fundamental el apoyo de los pies en la alimentación y actividades escolares. Genial el aporte de terapia ocupacional en la alimentación. Gracias, Romina, por tu comentario y poder aportar esto de lo que es terapia ocupacional. No veo. Bien. Guillermina comparte con nosotros, genial, muy buena la calidad de la información y el profesionalismo. Muchas gracias, Guillermina. La verdad que muchas veces uno no tiene en cuenta todo lo que influye o qué factores influyen al momento de la alimentación. Romina Torres, muy bien todo, te felicito Andrea. ¿Alguna estrategia para soplar desde TO?
Primero tenemos que tener en cuenta el control abdominal y la fuerza del abdomen para soplar, porque la fuerza para soplar sale del abdomen. Ana González, muy buena exposición. Gracias, Andrea. Gracias, Ana. Otra de las personas que ha asistido, pero que no tiene su nombre. Todo claro, la mamadera lo usan en forma de periodo prolongado, lo vemos siempre en el tratamiento. Sí, sí. La verdad que los padres sostienen la mamadera por esto de el desayuno rápido, o porque hace frío, o por muchas veces cuando vemos a los niños, bueno, estamos en una situación muy particular, pero cuando tienen que entrar al jardín, porque lo vemos muchos en jardín, en los primero y segundo grado, entonces mientras le dan la mamadera como desayuno, los van vistiendo para asistir a las actividades escolares, y les cuesta mucho retirar la mamadera nocturna. Evelyn, desde Trelew, Chubut, nos comparte que está muy agradecida por la charla y nos pide un correo para hacer las consultas. Gracias, Evelyn, ya te lo dejaremos en el chat. Bien. Acá hay otro mensajito. Javier comparte con nosotros, mi hijo tiene 2 años. ¿Se fue? Mi hijo tiene 2 años, 7 meses, almuerza y cena sentado, maneja tenedor y cuchara, pero me está costando en el desayuno y la merienda. Muy caro y de gran ayuda todo. Bueno, Javier, tenemos que como desafío esta oportunidad en el desayuno y la merienda de ver qué le estás ofreciendo vos en el desayuno. Podemos, no sé qué se alimenta, pero como una idea que se me ocurre en este momento, si es con galletita y mermelada, empezar a trabajar en untar para, digamos, que se familiarice y se incorpore en esta actividad de la merienda y del desayuno. También hay que ver si cómo es en el contexto, si lo hacen rápido, el tiempo que le dedican. Melina comparte con nosotros, todo hay que tener en cuenta, como mamá muy conforme con la información. Gracias. Muchas gracias, Melina, por tu comentario. Evelyn agradece y felicita. Gracias, Evelyn. Muy bueno. Bien. Alejandro comparte con nosotros, muchas gracias. Como mamá es muy útil aprender siempre. Gracias, Evelyn. Yo creo que, Alejandra, esto es un continuo aprendizaje, y qué mejor que nuestros hijos para ir diciéndonos dónde está la dificultad y que nosotros podamos buscar las herramientas para ayudarlos. ¿Alguna otra pregunta? Pueden habilitar sus micrófonos. Gracias. Bien. Le voy a pasar mi mail. Los que deseen recibir la presentación de Andrea pueden escribirnos al mail de ocdsepsi@telemedicina.gmail.com y nosotros les vamos a estar enviando la presentación. Ahí dejo mi mail por cualquier duda o consulta. ¿Hospital Coronel Suárez? ¿O sede Coronel Suárez? Me parece. Bien. Sí, Coronel Suárez siempre nos acompaña desde Buenos Aires, así que muchas gracias a Mary y a todo su equipo. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo y por participar de esta charla. Y la verdad que la idea es también dar a conocer lo que es terapia ocupacional. Así que muchas gracias a todos por participar. Gracias, Bandera, por haberse conectado con nosotros. Esperamos cualquier inquietud o posible interconsulta. Muchas gracias a todos. Gracias.